Parte 1. El comienzo de la corazonada. Hola Reddit. Nunca pensé que sería de esas personas que ventilan sus problemas aquí, pero supongo que cuando tu vida se pone de cabeza, solo quieres que alguien te escuche, alguien que no sepa tu nombre. Así que, aquí va la versión corta primero. Yo, 34H, acabo de descubrir que mi esposa, 32M, con quien he estado por 9 años, casado 6, me ha estado engañando. Repetidamente. Me mintió en la cara más veces de las que puedo contar. Todavía estoy en shock. Algunos días siento que estoy viendo cómo se desmorona la vida de otra persona. Otros días solo estoy entumecido. Nos conocimos a través de amigos en común en 2015. Ella era apasionada, ruidosa, inteligente, hermosa en ese estilo de podría matar con la mirada. Yo era el tipo tranquilo y callado que amaba eso de ella. Nos equilibrábamos. O eso creía. Los primeros años fueron geniales. Teníamos esa vibra típica de nosotros contra el mundo. Me hacía sentir como el único hombre en la sala, y de verdad creía que teníamos algo real. Compramos una casa en 2020, una que necesitaba arreglos y en la que trabajamos juntos durante la pandemia. Teníamos noches de vino mientras pintábamos gabinetes y bailábamos con playlists de indie viejo en la cocina. Yo pensaba que eso era amor de verdad. Pero luego algo cambió. Diría que empezó como a finales de 2023. Nada grave al principio, solo detallitos. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Siempre estaba cansada. De repente, su celular siempre estaba boca abajo. Antes me contaba todo, incluso lo aburrido. Últimamente, ni siquiera podía preguntarle cómo te fue hoy, sin que me dijera molesta que estaba siendo demasiado pegajoso. También empezó a pelear por tonterías. Como si dejaba un vaso en el fregadero y actuaba como si hubiera cometido un crimen de guerra. Me acusaba de ser muy pasivo, de no ser ambicioso, lo que sea que eso signifique. Al principio pensé que era estrés del trabajo, tal vez algo personal que no estaba lista para compartir. Incluso le pregunté varias veces si estaba bien. Ella ponía los ojos en blanco y decía, estoy bien, deja de actuar como si estuviera rota. La cosa es que yo sabía que algo no andaba bien. Pero ella me hacía sentir como un loco por siquiera preguntar. Parte 2. El desliz que lo cambió todo. Entonces, adelantemos a hace como 2 meses. Era un martes cualquiera por la noche. Nada especial. Ella dijo que iba a tener una noche de chicas con su compañera de trabajo Stephanie, alguien que yo nunca había conocido, pero de quien me había hablado un par de veces al pasar. No lo cuestioné. Quería creerle. Ese es el detalle con la confianza, no te das cuenta de lo ciegamente que la das hasta que se rompe en pedazos. Se fue como a las 6 de la tarde, bien arreglada, lo cual ya era raro. ¿O sí, maquillaje completo, cabello rizado, tacones, para Stephanie? Nah. Pero otra vez, reprimí la duda. Me dije que estaba siendo paranoico. Volvió después de la medianoche. Sin explicación, solo dijo, terminamos yendo de bar en bar y se fue directo a la regadera. Eso me llamó la atención. Nunca se bañaba tan tarde. Le pregunté cómo estaba Stephanie y se quedó congelada como medio segundo más de lo normal antes de soltar una, estaba dramática, problemas de pareja, lo mismo de siempre. Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse, esa noche dejó su Apple Watch cargando en el baño. Normalmente siempre se lo llevaba al cuarto, como si estuviera pegada a él. Pero supongo que se le olvidó. Y te juro por Dios, no andaba buscando nada. Solo fui al baño y lo vi iluminarse en el lavabo. Una notificación previa de alguien guardado como Ryan, trabajo, apareció. No puedo dejar de pensar en lo de antes. Ese vestido debería ser ilegal. Se me cayó el estómago tan fuerte que pensé que iba a vomitar ahí mismo. Me temblaban las manos mientras abría el mensaje, el corazón a 1000, la cabeza en llamas, ya sabiendo la verdad y aún así esperando estar equivocado. Lo que vi, fue como ver morir a alguien que amas y que siga hablando. Había docenas de mensajes entre ellos, de semanas atrás. Coqueteo. Sexo. Algunos explícitos. Él no era del trabajo. Era alguien con quien ella estaba saliendo. Había fotos. Y peor aún, ella le decía cosas que solía decirme a mí. Me hace sentir viva otra vez. Él ni siquiera me nota ya. Como si yo fuera un fantasma viviendo en nuestra casa, mientras ella jugaba a ser la novia perfecta con algún imbécil que ni siquiera sabía escribir correctamente. No dormí esa noche. Solo me quedé sentado en el sillón mirando la pared hasta que salió el sol. Parte 3, fingiendo que no sabía, por un rato. Después de ver esos mensajes, me quedé en shock. O sea, entumecido completamente.
¿Alguna vez te ha golpeado algo emocional tan fuerte que se siente físico? Así me sentí yo. Quería gritar. Quería romper algo. Pero en lugar de eso, me apagué. Ella salió de la regadera como si nada, con la toalla en el cabello, tarareando como si no acabara de destruir nuestra vida. Me dio un beso en la frente como si no hubiera pasado nada. Me sentí enfermo. Ni siquiera podía verla a los ojos. Pero aquí está el detalle, no dije nada. No de inmediato. Necesitaba tiempo. Tiempo para entender en qué me había metido. Tiempo para juntar pruebas. Tiempo para prepararme para el caos que sabía que venía. Está mal, pero pasé los siguientes 2 días actuando. Como si no supiera nada. Como si no hubiera leído cada mensaje asqueroso, visto cada carita feliz y cada ojalá estuvieras aquí que le mandaba a un patán a mis espaldas. Ella siguió con su vida como si nada. O bueno, su versión reciente de normal, fría, distante, a la defensiva por cualquier cosa. Se enojaba porque dejaba mis zapatos junto a la puerta. Escribía en su celular con esa sonrisita arrogante que antes era para mí. Empecé a notar todo. Cómo giraba la pantalla cada vez que entraba yo. Cómo bloqueaba el teléfono antes de terminar de escribir. Ya ni se molestaba en esconderlo bien, pero ni le importaba. Seguramente pensaba que nunca me iba a dar cuenta. Pero al día siguiente, mientras ella andaba haciendo mandados, me puse a investigar. Revisé la cuenta del teléfono. El historial de llamadas. Incluso saqué los estados de cuenta de nuestra tarjeta compartida, benditas cuentas conjuntas. Y ahí estaba, cargos de bares a los que nunca hemos ido, un Uber desde un hotel del que nunca había oído, un recibo de Sephora que no coincidía con nada de lo que le había visto puesto. Ese mismo Ryan, trabajo, le mandaba mensajes y la llamaba todos los días. Las mentiras iban mucho más profundo de lo que pensé. No era un simple error de una vez. Era una aventura completa. Como, un nivel de traición de doble vida. Y yo era el idiota que la estaba financiando. Y aún así, no dije nada. Necesitaba el momento adecuado. O tal vez solo tenía miedo de enfrentarlo. Construí todo mi mundo alrededor de ella. ¿Cómo dejas que tu mente acepte que la persona que más amas es la que está destruyéndolo todo? Sentía que estaba viendo una película sobre mi propia vida. Y no me gustaba el final. Parte 4. La confrontación y la descarada que resultó ser. Después de unos 3 días fingiendo que no sabía nada, llegué a mi límite. Era sábado. Ella llegó a casa como a las 5 de la tarde, diciendo que tuvo que cubrir a alguien en el trabajo. Ni siquiera le respondí, solo la miré. Algo en mi cara debió delatarme, porque se detuvo en la puerta y me lanzó una mirada rara. Mitad fastidio, mitad nervio. Le dije que se sentara. Puso los ojos en blanco, como si le fuera a pedir ayuda con los impuestos o algo así. Súper encantadora, ¿no? Y luego simplemente, lo solté. Le dije que sabía lo de Ryan. Que vi los mensajes. Que vi las fotos. Que sabía que me había mentido cada vez que decía que trabajaba tarde o que estaba con Stephanie. Le dije que no era estúpido. Que sabía que esto llevaba semanas, tal vez más. Se quedó congelada por unos buenos 10 segundos. ¿Y luego? Se rió. Una risa corta, seca, como de incredulidad. «Wow», dijo. «¿Así que revisaste mis cosas? Qué maduro de tu parte». Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Le dije que no volteara esto contra mí. Que el problema no era que yo hubiera husmeado, sino que literalmente me estaba engañando. Una y otra vez. Que yo era el que había sido traicionado, manipulado, humillado. Ella seguía tratando de desviar la conversación. Decía cosas como: «Si hubieras estado más atento, no habría tenido que buscar en otro lado». Ryan sí me escucha. Llevas meses distante emocionalmente. Básicamente, intentó pintarse como la víctima. Obviamente le dije que eso era una estupidez. Le recordé que yo había estado intentando, rogándole, que se abriera, que me dejara entrar, pero ella me cerraba la puerta cada vez. Le pregunté si alguna vez pensó decírmelo, o si solo planeaba seguir engañándome mientras yo pagaba la hipoteca y arreglaba el maldito lavavajillas. Y lo que me dijo fue, y cito: «No pensé que fueras a enterarte. No, lo siento. No, fue un error. Solo eso». Como si el único problema fuera que la habían atrapado. ¿Y lo peor? Todavía trató de minimizarlo. Dijo que en su mayoría fue emocional, que realmente no pasó nada, excepto unos cuantos besos y coqueteo inofensivo. Como si yo no hubiera visto los mensajes sobre habitaciones de hotel y lo que hicieron en la regadera. Le pedí que se fuera. Ni siquiera discutió.
Solo agarró sus llaves y dijo, está bien. Me voy con Ryan. Sin vergüenza. Sin titubeos. Como si ese hubiera sido el plan desde el principio. Parte 5. El silencio que siguió y las consecuencias. En el momento en que la puerta se cerró de golpe detrás de ella, la casa quedó en un silencio absoluto. Sin pasos. Sin discusiones. Sin plato sonando en la cocina. Solo, silencio. Y déjame decirte, ese silencio era ensordecedor. No era de esos pacíficos o tranquilizantes, era del tipo que se te enreda en la garganta y aprieta. El que grita más fuerte que cualquier palabra. Me quedé ahí en la sala, mirando la puerta, pensando. De verdad se fue. Por él. Sin disculpa. Sin intentar quedarse. Sin remordimiento. Solo, se fue. No lloré, al menos no al principio. Estaba demasiado aturdido. Me senté en el sillón por horas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. De vez en cuando miraba el celular, medio esperando que me mandara un mensaje. Nada. Solo silencio. Como si yo fuera basura del día anterior y ella ya hubiera seguido con su vida. Revisé su ubicación en Find My iPhone. No me juzgues, necesitaba saber. Lo había apagado. Era como si hubiera apagado un interruptor y borrado toda nuestra vida juntos. Como si los años, los recuerdos, las navidades, los paseos nocturnos, los días enfermos envueltos en cobijas viendo películas malas, nada hubiera importado. Como si yo no hubiera importado. No podía dejar de pensar en todas las veces que la defendí cuando la gente decía que era fría o egoísta. Todas las veces que me dije a mí mismo solo está estresada o está pasando por algo. Carajo, hasta me convencí a mí mismo cuando las cosas se sentían mal. Le creí sus mentiras porque no quería que fueran verdad. Entré al cuarto y miré alrededor. Su perfume aún flotaba en el aire. Su ropa seguía en el closet. Sus zapatos junto a la puerta. Todo se veía igual, pero todo se sentía distinto. Como una escena del crimen. Como si el fantasma de alguien que alguna vez me amó aún estuviera ahí. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la imaginaba con él. Riéndose de mí. Escribiéndole mientras yo le cocinaba. Escapándose con él mientras yo doblaba nuestra ropa. Dejándome darle un beso de despedida, sabiendo que tenía a otra persona en la cabeza. ¿Y lo peor? Que aún la amaba. O al menos a la versión de ella que yo creía que era real. Parte 6. Cuando la gente empezó a preguntar. A la mañana siguiente, empezaron a llegar las preguntas. Su mamá me mandó un mensaje como a las 10 de la mañana, oye, ¿todo bien? No contesta el celular. Luego su hermana. Luego una de sus amigas. Todos con ese tono preocupado, como si esto fuera solo otro de sus fines de semana de necesito espacio. Al principio ignoré a la mayoría. ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, tu hija /hermana /mejor amiga es una infiel y se fue a vivir con el tipo con el que me engañaba. No suena como algo que se mencione casualmente mientras comes chilaquiles en brunch. Pero la gente notó cosas. Su coche no estaba en la entrada. No publicó su típico domingo de café y autocuidado en Instagram. Incluso mi amigo Josh, que vive a unas cuadras, me mandó mensaje preguntando si todo estaba bien. Supongo que tenía cara de zombie cuando me lo topé en la gasolinera. Finalmente me derrumbé y se lo conté a mi hermana mayor. Ella siempre ha estado para mí y necesitaba decirlo en voz alta. La llamé, con la voz temblando, y solo le dije, me fue infiel. Se fue. Y hombre, mi hermana ni lo pensó. Se fue directo al modo furia. ¿Qué? Esa maldita, estás bromeando. Se ofreció a venir, ayudarme a empacar sus cosas, prenderles fuego, todo el paquete. Le dije que no, al menos por ahora. No estaba listo para ese paso todavía. Seguía atrapado entre la tristeza y la incredulidad. Más tarde ese mismo día, recibí un DM de Stephanie, sí, la amiga con la que supuestamente estaba saliendo esas noches. Resulta que no veía a mi esposa desde hacía semanas. Me escribió porque se sintió incómoda de que la usaran como excusa. Al parecer, no era la primera vez que pasaba. No quiero meterme, pero pensé que debería saberlo. Lo siento. Eso me pegó fuerte. Hasta la gente sobre la que mentía ya estaba harta de ser parte del juego. Así que sí. La palabra empezó a correr. Mi esposa desapareció de la vida de medio mundo en un solo fin de semana. No porque estuviera destrozada o arrepentida. Sino porque no quería rendir cuentas. Eligió desaparecer en los brazos de una aventura mediocre en vez de enfrentar el desastre que causó.
Y ahí fue cuando realmente me cayó el 20, esto no fue un error. Fue una decisión. Parte 7, los mensajes que finalmente me mandó. 3 días. Eso fue lo que tardó en escribirme otra vez. Sin llamada. Sin disculpa. Solo un mensaje de texto, como si fuéramos conocidos casuales y se le hubiera olvidado su chamarra o algo así. Ella, hey. Creo que deberíamos hablar pronto. Cuando estés listo. ¿Cuándo yo esté listo? ¿Como si el que se hubiera ido con el amante fuera yo? La descaro de ese mensaje me hizo apretar la mandíbula tan fuerte que pensé que me iba a romper una muela. Pero no le contesté. No de inmediato. Necesitaba calmarme y honestamente quería que se quedara un rato cocinándose en el silencio. 12 horas después, otro mensaje. Ella, sé que estás herido. Nunca quise hacerte daño. Se complicó. Se complicó. Esa palabra. Como si fuera un problema matemático. Como si engañar a tu esposo y mentirle en la cara todos los días fuera simplemente un pequeño UPS. No sabía si reírme o gritar. Aún así, quería respuestas. Así que respondí. Tienes una sola oportunidad para decir la verdad. Toda. Sin desviar. Sin echarme la culpa. Solo sé honesta, ¿puedes hacer eso? Dijo que sí. No le creí, pero acordamos vernos en una cafetería cerca, un lugar neutral. Lo suficientemente público como para que no hiciera una escena, lo suficientemente privado como para poder decirle exactamente lo que pensaba de ella. El día del encuentro, yo era un desastre. No podía comer. No podía pensar con claridad. Cada peor escenario me pasaba por la cabeza. ¿Y si estaba embarazada? ¿Y si quería tomarse un tiempo en lugar de terminar las cosas como se debe? ¿Y si lo traía a él? Llegó 20 minutos tarde. Sin disculparse. Solo entró caminando como si me estuviera haciendo un favor. ¿Y sabes qué? Se veía, completamente indiferente. Como si ya hubiera pasado de página. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Se sentó, ni siquiera pidió café, y solo dijo. Entonces, ¿qué quieres saber? Como si esto fuera una entrevista de trabajo. Como si yo no hubiera estado muriéndome por dentro mientras ella vivía una doble vida. Así que le pregunté. Le pregunté cuánto tiempo llevaba. ¿Cómo se conocieron? Si alguna vez me amó. Si ya lo había hecho antes. ¿Por qué se quedó? ¿Y sus respuestas? Abróchate el cinturón. Parte 8, su verdad, o más bien, más mentiras con gaslighting incluido. Así que ahí estábamos, sentados frente a frente en esta cafetería carísima, y yo simplemente, la observaba. Tratando de encontrar aunque fuera un rastro de la mujer con la que me casé en la persona que tenía delante. Spoiler, no estaba ahí. Empieza con ese suspiro falso y profundo, y dice. Ok, sí. La cagué. Pero no es como que planeé que todo esto pasara. Así abrió. Como si se hubiera tropezado y caído en la cama de otro tipo. Le pregunté directamente, ¿cuánto tiempo lleva esto? Se mordió el labio, clásica táctica de distracción, y luego dijo. Empezamos a hablar en enero. Se volvió físico en febrero. Enero. Eso significa que ya me estaba engañando emocionalmente durante nuestro viaje de Año Nuevo. ¿Sabes? A esa cabañita en la montaña que siempre dijo que quería conocer. Ese viaje donde yo pensé que nos habíamos reconectado. Pero al parecer, para entonces, ella ya se había ido por dentro. Le pregunté cómo lo conoció. Dijo que por amigos del trabajo. Ni siquiera trabajaba con él directamente. Lo conoció en una happy hour. Se cayeron bien, y en lugar de alejarse como lo haría cualquier mujer casada, dejó que pasara. Me dijo que todo se salió de control. Que él la hacía sentir vista. Que le ponía atención. Le dije que yo siempre le había puesto atención. Que ella era la que me alejaba cada vez que intentaba acercarme. Cada vez que le preguntaba qué tenía. Cada vez que cocinaba, limpiaba la casa, o le daba masajes cuando decía que estaba cansada. Y ella, con toda la cara, se encogió de hombros y dijo. Sí, pero no era lo mismo. Le dije, que, porque él es nuevo, porque todavía no conoce tu verdadero yo. Y me miró, súper seria, y dijo. Tal vez necesitaba sentirme deseada otra vez. Tú ya no me veías como antes. Te juro que mi cerebro se apagó un segundo. Ella fue la que engañó. La que mintió. La que faltó el respeto a todo lo que construimos. ¿Y ahora me está culpando porque no la miraba de cierta manera? Le pregunté si alguna vez me amó. Dudó. Dudó.
Y luego dijo. Sí te amé. Todavía te amo, en cierto modo. En cierto modo. Pude haber volcado la mesa ahí mismo. Le pregunté si hubo otros antes de Raan. Dijo que no. Pero sus ojos se fueron hacia un lado. Rápido. Y si algo he aprendido, es que los ojos dicen la verdad antes de que la boca alcance a mentir. Así que sí. No le creo. Ni un segundo. Para cuando terminó todo, todavía no había pedido perdón, no de verdad. Ni una lágrima. Ni una pizca de culpa. Solo excusas. Dijo que no sabía lo que quería y que necesitaba espacio para aclarar su cabeza. Le dije que podía tener todo el espacio que quisiera. Empezando ahora. Y me levanté. Y me fui. Parte 9. El colapso de la ilusión. Salir de esa cafetería se sintió como la escena final de una película en la que el protagonista lo pierde todo y los créditos empiezan a rodar en silencio. Me subí al carro, cerré la puerta y solo me quedé ahí. No encendí el motor. No puse música. Solo me senté en ese silencio frío y rancio, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Ya ni siquiera estaba enojado. Solo, vacío. Todo lo que pensé que sabía, los recuerdos, el futuro, el nosotros al que me aferraba como si fuera un ancla, se sentía como una mentira. Como si hubiera construido mi vida sobre arena, y la marea por fin se la hubiera llevado. ¿Alguna vez te das cuenta en tiempo real de que la persona que amabas nunca te vio igual? ¿Que estaba jugando un juego completamente diferente? Eso fue lo que sentí. Un colapso total de todo lo que había construido en mi cabeza. Durante el camino de regreso a casa, no dejaba de pensar en los pequeños detalles. Los chistes internos. Las notitas que me dejaba en la lonchera cuando aún me importaba. La forma en que corríamos a la cama solo para ganar el lado derecho, como niños. Todas esas cosas tontas, cursis, hermosas, ya no significaban nada para ella. Tal vez nunca lo hicieron. ¿Y la casa? Ya no se sentía igual. Cada cuarto tenía sus huellas. Sus cojines, sus libros, sus cremas medio usadas en el baño. Pero ella no estaba. Y todo se sentía como desorden. Como los restos de alguien que ya no conocía. Entré a nuestro cuarto, me senté al borde de la cama y me quedé viendo al piso. No sé cuánto tiempo estuve ahí. ¿Una hora? 2. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Lloré. Pero no de esos llantos donde se te escurre una lágrima y la limpias como si nada. No. Estoy hablando de un llanto feo, crudo, desgarrador. De esos que te duelen en el pecho. De esos que vienen de perder algo que sabes que jamás vas a recuperar. Lloré por la vida que creí tener. Por la versión de ella en la que creí. Por todas las noches que me desvelé preocupado por ella, mientras ella salía a construir otra vida a mis espaldas. No fue solo un corazón roto. Fue una traición al nivel más profundo. Y cuando por fin se detuvo el llanto, me sentí más liviano. No mejor. No sanado. Pero más liviano. Como si ya no tuviera nada más que perder. Parte 10. Los primeros pasos para soltar. Después del colapso en nuestra habitación, algo cambió. No dramáticamente. No es como que de pronto me sentí empoderado o completo o lo que sea que la gente finge en Instagram. Pero sí sentí que había tocado fondo, y cuando estás ahí, solo tienes dos opciones, quedarte en los escombros o empezar a arrastrarte hacia afuera. Así que empecé a arrastrarme. El primer paso fue práctico. Empaqué sus cosas. Fui al garaje, agarré unas cajas, puse música, algo fuerte y con rabia, y simplemente empecé a arrancar la curita. Ropa, zapatos, maquillaje, productos para el cabello, libros, porquerías que ni sabía que aún tenía, todo a las cajas. No lo tiré. No soy ese tipo de persona. Pero tampoco iba a convertir mi casa en un altar para alguien que me trató como plan B. Encontré notas viejas de ella, fotos antiguas, de nosotros riendo, viajando, haciendo tonterías. Casi guardo algunas. Pero luego recordé los mensajes que le mandaba a él, y con eso bastó. A la caja se fueron. Las apilé ordenadamente junto a la puerta y le mandé mensaje. Tus cosas ya están empacadas. Ven por ellas o se las dejo a tu hermana. Tardó horas en responder. Y cuando lo hizo, solo fue. Ella, las paso a recoger el fin de semana. Ni un gracias. Ni un entiendo. Solo como si fuera un trámite más. Como si yo fuera su casero con el que tenía que coordinar. El siguiente paso, terapia. Sí, ya sé, cliché, pero me estaba ahogando y necesitaba una cuerda. Encontré a alguien local, agendé una sesión.
La primera cita fue dura. Me quedé 5 minutos en silencio antes de poder decir algo. Pero una vez que empecé, todo salió. Como si hubiera estado sosteniendo una presa con cinta adhesiva y pura esperanza. Se sintió bien hablar. Decir lo que no podía decirle a ella. Dejar de fingir que estaba bien. También hablé con más amigos. Esos que había alejado mientras intentaba salvar un matrimonio del que ella ya se había desconectado emocionalmente. Resulta que varios ya tenían sospechas. Uno incluso me dijo: Bro, no quería meterme, pero ella siempre actuaba como si estuviera por encima de todo. Como si tú fueras el afortunado por estar con ella, y no al revés. Uf. Esa dolió, porque sí, yo me sentía afortunado. O al menos eso creía. Pero también estaba comprometido. Dando todo de mí. Siendo leal. Amándola por completo. Y ella estaba demasiado ocupada buscando atención de un tipo de quinta que ni a nombre propio llega. Así que sí. Paso a paso, empecé a recuperar mi espacio. Mi paz. Mi dignidad. Todavía duele un chingo. Pero por primera vez en semanas, empecé a sentir que ya no estaba completamente a merced de todo esto. Parte 11, la noche que intentó volver. Era jueves por la noche. Por fin empezaba a sentir que podía respirar de nuevo. Acababa de terminar de limpiar la cocina, algo en organizar las cosas me calmaba la mente, y estaba a punto de poner una película cuando escuché que tocaron la puerta. No fue un golpecito suave. Fue un toc 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 firme y seguro. De esos que dicen: sé que estás ahí, abre. Se me fue el estómago al piso. Abrí la puerta, y ahí estaba. Con un hoodie y leggings, como si no hubiera hecho explotar nuestra vida hace 3 semanas. Sin maquillaje, sin esa sonrisa arrogante de siempre. Solo ella, parada en el marco de la puerta, con los ojos un poco hinchados, como si ahora sí hubiera llorado. Por un segundo, no dije nada. Ella tampoco. Solo nos miramos. Y luego, por fin, habló. ¿Puedo pasar? No me moví. Le pregunté: ¿para qué? Bajó la mirada, pateó el suelo un poco, y dijo: no sé. Solo, he estado pensando en todo. En nosotros. ¿Ahora quería pensar en nosotros? Le dije que no. Le dije que ya había empacado sus cosas y las dejé con su hermana, como acordamos. Le dije que ya no me quedaba nada para darle. Empezó a ponerse emocional. ¿Cometí un error, o qué? No se suponía que esto pasara así. Me quedé en silencio. Entonces preguntó: ¿de verdad ya no me amas? Y te soy sincero, mi corazón se retorció en ese momento. Porque sí, una parte de mí todavía la amaba. Eso es lo que nadie te dice sobre la traición: el amor no siempre se apaga solo porque alguien te rompió. A veces se queda ahí, como un fantasma. Pero también sabía lo que el amor no era. El amor no es mentirme en la cara. El amor no es usar mi confianza como camuflaje para una doble vida. El amor no es elegir a otra persona, una y otra vez, y solo regresar cuando se le cae el teatro. Así que la miré directo a los ojos y le dije: amé a quien pensé que eras. Pero esa persona no existe. Parpadeó. Sin lágrimas. Solo esa mirada vacía y sorprendida que tienen las personas cuando se dan cuenta de que ya no tienen poder sobre ti. Asintió lentamente, se dio la vuelta, y se fue caminando hacia la noche. Cerré la puerta. La aseguré. Me dejé caer al piso con la espalda contra ella. No lloré. No temblé. Solo me quedé ahí en silencio, un silencio pacífico esta vez. Se había terminado. No es ese término donde secretamente esperas que cambie y vuelva. El tipo de final real. Parte 12, el día que firmé el divorcio. Me tomó 2 días después de que apareció en mi puerta para tomar la decisión final. Esa que sabía que tenía que tomar, pero que había estado posponiendo. Solicité el divorcio. Y antes de que alguien diga algo, sé que suena duro. Sé que la gente dice: no tomes decisiones con rabia o date tiempo para sanar. Créeme, lo hice. Me di semanas. Pero al final, entendí que la verdadera sanación no iba a llegar mientras ella siguiera allá afuera, viviendo su nueva vida, creyendo que podía volver cuando quisiera, como si nada. No quería ser más su red de seguridad. No quería ser el plan B, el tipo al que siempre podía regresar cuando Ryan no le contestara o cuando se sintiera demasiado sola. Necesitaba un corte limpio. Por mi cordura. Por mi respeto propio. Así que contacté a un abogado. Pasé horas revisando todo: nuestras cuentas, nuestros bienes, nuestras deudas, la casa. Fue agotador.
Se sintió como excavar en mi pasado y arrancarlo pedazo por pedazo. Pero lo hice. No miré atrás. El día que firmé los papeles, sentí una calma extraña. Como si finalmente hubiera recuperado el control. Como si ya no estuviera flotando en medio del caos. No se lo dije de inmediato. Supuse que lo sabría cuando su abogado la contactara. No me interesaba pelear con ella por esto. Yo ya había terminado. Unos días después, me mandó un mensaje. Espero que encuentres la felicidad. No fue una disculpa. No fue un reconocimiento del daño que causó. Fue una frase vacía, diseñada para hacerla sentirse mejor, para hacer parecer que no fue ella quien rompió todo en 1000 pedazos. No le respondí. Borré el mensaje. No necesitaba cierre de su parte. Ya tenía suficiente. Parte 13. Seguir adelante, un camino largo por recorrer. El divorcio no fue rápido. Sabía que no lo sería. Nada lo es cuando hay emociones de por medio, una casa, finanzas compartidas y años de recuerdos que hay que desenredar. Pero algo extraño pasó durante ese tiempo, empecé a sentirme más liviano. Menos cargado. La primera semana después de presentar los papeles estuvo llena de mensajes y llamadas de amigos y familiares. Algunos apoyaron mi decisión sin dudarlo. Otros se sorprendieron o incluso se sintieron decepcionados. Algunos intentaron justificarla con frases como: tal vez solo estaba pasando por algo. Pero no entendían. Nadie entendía más que yo. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que no necesitaba que nadie entendiera. Esto no se trataba de su aprobación. Se trataba de sanar. De volver a encontrarme. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a hacer cosas por mí. Retomé hobbies que había dejado de lado por enfocarme en ella. Me reconecté con amigos que había descuidado mientras vivía a la sombra de ese matrimonio. Empecé a correr por las mañanas. A leer libros que siempre quise leer pero para los que nunca había tiempo. Incluso viajé un poco, me escapé un fin de semana a una cabaña solo, y fue la primera vez en meses que sentí una pizca de paz. Pero la parte más difícil. La realmente difícil fue lidiar con la soledad. Las noches vacías después del trabajo, al llegar a casa y encontrar solo silencio. La ausencia de alguien con quien compartir la cena o a quien mandarle un mensaje sobre cómo fue mi día. Extrañaba esas pequeñas cosas que hacen que una relación se sienta real, la compañía, los chistes internos, la sensación de que alguien está en tu esquina. Y la verdad es que, todavía la extraño. No a la mujer en la que se convirtió, sino a la mujer que creía haber amado. Extraño la versión de nosotros que existía antes de que las mentiras empezaran a acumularse. Pero cada día, me recuerdo que lo que extraño es solo un fantasma. Es la ilusión que construye en mi cabeza, y esa ya no existe. Y está bien. Porque por fin estoy empezando a reconstruirme, pedazo a pedazo. No hay prisa. Va a tomar tiempo. Pero estoy aprendiendo a estar bien con eso. Estoy aprendiendo a estar bien conmigo otra vez. Parte 14. Lo que he aprendido, y consejos para quien esté pasando por lo mismo. Aquí estoy, sentado en mi nuevo departamento, mirando hacia una ciudad que creí conocer, pero que ahora se siente como un lugar extraño que apenas empiezo a descubrir. He aprendido mucho en los últimos meses, y quiero compartirlo aquí por si les sirve a alguien que esté pasando por algo parecido a lo que me tocó vivir. Confía en tu intuición. Las señales estaban ahí mucho antes de que quisiera verlas. Las noches largas fuera, la actitud a la defensiva, la frialdad. Pero me convencí de que era solo una etapa. Que todo volvería a la normalidad. En el fondo, sabía que algo no andaba bien. Si estás sintiendo corazonadas sobre tu relación, no las ignores. A veces, tu intuición sabe más que tu mente. No es tu culpa. El gaslighting fue real. Me hizo sentir como si yo fuera el problema durante mucho tiempo, como si, por ser un poco más de esto o menos de aquello, tal vez ella no me habría engañado. Te lo digo claro, eso es una mentira. La gente engaña por sus decisiones, no por tus fallas. No puedes controlar las acciones de los demás y definitivamente no puedes obligar a nadie a ser la pareja que mereces. Si no te respetan, no es tu trabajo arreglarlos. Puedes reconstruirte. No lo parece en el momento, pero sí puedes volver a sentirte completo. Es difícil, y vas a dudar de ti muchas veces, pero poco a poco, las cosas mejoran. Yo pensé que nunca volvería a reír o disfrutar las cosas simples sin esa punzada constante, pero estoy llegando ahí. Estoy aprendiendo a disfrutar la vida por mí, no por nadie más. Suelta la ilusión. Este fue uno de los aprendizajes más duros, dejar ir la versión de ella que creé en mi mente. La verdad es que la mujer que amé se fue mucho antes de que me enterara de la infidelidad.
Tuve que soltar ese sueño del matrimonio perfecto, las vacaciones, los aniversarios. Esas cosas ya no eran reales. Lo que extraño no es a ella, es la vida que imaginé. Y ahora estoy aprendiendo a construir una nueva vida que sea mejor, más fuerte y más auténtica. Está bien llorar. Es fácil sentir que tienes que ser fuerte todo el tiempo. Que necesitas estar bien de inmediato. Pero el duelo no funciona así. Tendrás días buenos y días malos. Momentos en los que querrás escribirle, solo para recordar que es la última persona con la que deberías hablar. Y está bien sentir esa tristeza. Solo no dejes que te congele. Pon límites. No me di cuenta de cuánto la dejé pasar por encima de mí hasta que ya era demasiado tarde. Le permití mentirme. Le permití tratarme como si no existiera. Y no fue hasta que me planté y dije, esto no está bien, que empecé a recuperar mi poder. Los límites son esenciales. Y si alguien no los respeta, ese es tu momento para irte. No le debes nada a nadie más que tu propia paz mental. Vas a volver a amar. No sé cuándo, ni cómo, pero ahora lo creo. He aprendido que el amor no es un cuento de hadas. Es desordenado, complicado, y a veces duele más que cualquier otra cosa. Pero también es hermoso. Hay alguien allá afuera que sabrá amarte como mereces. Que estará presente. Que escuchará. Que te valorará tal como eres. Y por último, ve un día a la vez. No tienes que tener todo resuelto ya. No necesitas apresurar el proceso ni fingir que estás bien cuando no lo estás. Cada pequeño paso es progreso. Cada buen día, cada momento en que te sientes un poco más fuerte, es una victoria. A cualquiera que esté leyendo esto y lidiando con una traición o un corazón roto, no está solo. Se siente como el fin del mundo ahora, pero créeme, hay vida más allá del dolor. Vas a superar esto. Y un día, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que la persona que te hirió no fue la que te definió. Tú eres más fuerte que eso. Y vas a estar bien.